Buenos días, compañeros, señora tutora. Con respecto a la actividad de cultura política, voy a entrar a analizar y a responder los puntos en los cuales voy a hacer esta grabación. ¿Por qué considero que la temática escogida es pertinente? Pienso que la temática que en este momento estoy compartiendo y estoy desarrollando a través del curso es el sindicalismo. El sindicato como tal, dentro del gobierno nacional y lo que nos corresponde a todos, es una ayuda para bien de muchas personas. En este momento, como está el país, viendo marchas, viendo protestas, viendo situaciones con las cuales no está de acuerdo en lo que va a plantear el gobierno, muchos de los sindicatos se han lanzado a apoyar toda esta marcha, todos estos estudiantes, todos estos trabajadores en los cuales están de desacuerdo. Pienso que ese sería el punto de la temática, porque es pertinente en este momento. ¿Cómo relaciono el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia? Pienso que el tema el cual tengo es muy competente. ¿Por qué? Porque si vemos en este momento, Colombia es uno de los países a nivel latinoamericano en el cual las personas, hablando laboralmente, tengan un mínimo sueldo, muy poco. O sea, debemos de compararnos con otras ciudades, perdón, con otros países, los cuales están por encima de nosotros y viven situaciones también de sindicatos, de huelgas, de protestas, pero todo va por un bien camino. O sea, todo lo que resuelven a nivel de protestas y a nivel de paros llegan a un buen término. Porque el periodo de tiempo que ha limitado permite una mayor comprensión de las luchas del señor sector social seleccionado. Este periodo limitado me lleva a comprender que el aumento de asociados, sindicatos o de sindicalistas de la UTC en los tiempos en que empezó el sindicalismo, entre 1946 y 1950, apenas habían 40 sindicatos y en un periodo de casi 9 años, 40 y 56 o 59, perdón, 11 años, subieron a 580, o sea, tuvo un aumento considerable del sindicalismo. Entonces me parece que es algo que aumentó considerablemente, que la gente vio que había posibilidades de luchar por lo que ellos necesitaban. ¿Por qué seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación? Pues pienso que la capital del país es el centro geográfico más específico en el cual podemos apuntar el tema del sindicalismo, porque en esta ciudad es donde prácticamente llega todo el sector, o sea, todas las marchas, todas las protestas llegan de diferentes puntos del país, como en este momento está pasando con los indígenas que recorrieron muchos kilómetros al llegar al centro del país. Entonces, pienso que la capital es el punto estratégico para las marchas. En este también, pues, obviamente está la política pesada, está la presidencia, están los congresistas, está el Senado. Entonces, todos se concentran en la plaza, se concentran en puntos específicos en los cuales ellos van a desarrollar los temas que ellos quieren considerar, por los cuales van a luchar. A la quinta pregunta, ¿cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector social escogido? Pues los trabajadores que laboran en condiciones precarias, en condiciones no aptas, pienso que es uno de los contextos políticos.
Los trabajadores que antes desarrollaban sus labores, que no tenían conocimiento de qué derechos podían tener. Yo pienso que es unos puntos importantes en el cual empezó a surgir el sindicalismo. En 1946 se pide mejorar condiciones. A partir de esta fecha eh, surge mucho, como lo vimos anteriormente, el sindicalismo. Eh, Piden entregas de overoles, entrega de calzado, entrega de como dotación personal para los empleados, que los identifiquen, que sean acordes con la empresa en la cual están laborando y para las funciones que están realizando. También se creó en los años, con la ley 90, se creó lo que fue el Instituto de Seguro Social, que ahí fue donde empezamos o empezaron a cotizar para una pensión digna. Antes no tenían eso. Entonces, eso fue otra de las condiciones o uno de los hechos políticos que fueron resurgiendo por el sindicalismo. También con el decreto 883/71 se crea el salario mínimo. A partir de este momento, año tras año, se ha venido cortejando y se ha venido dialogando sobre el salario mínimo en las empresas, los que lo pagan. Hay pues, otras empresas, obviamente, que tienen otros salarios, dependiendo la categorización o dependiendo la labor que desempeñe. Pero de por sí, básicamente, un trabajador empieza a laborar con un salario mínimo. Pienso que son unos aspectos de los cuales fueron los contextos que como que más se eligieron. Mm, a la pregunta número 6, ¿qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes del sector social investigado? Pienso que la población más afectada es la que se desempeña laboralmente, o sea, el trabajador normal, el trabajador que día a día sale de su casa, el trabajador que madruga, que trasnocha, el trabajador que pues, de pronto está en la calle, informal o formal, el que venga de un salario, el que está por órdenes de un patrón, pues pienso que esa es la población más afectada. Eh, Nos apoyamos en los sindicatos. Eh, los actores más relevantes son estos mismos, los sindicatos. ¿Por qué? Porque a partir de ellos y con ayuda de ellos nos podemos dar cuenta de que nos pueden colaborar muchas cosas, o sea, con, con ayuda dentro de la empresa, con de pronto algún despido injusto, con temas relacionados con permisos, con temas relacionados con maltrato laboral o con acoso laboral de un superior hacia un trabajador, eh, tienden a abogar y a colaborarnos por nosotros. Esos son los puntos pues, que pienso yo. ¿Qué poblaciones afectadas? Ya lo habíamos visto. ¿Cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento sector social que está documentado? Los hechos más significativos, pienso que de los que dieron largue de esto fue la crueldad, una masacre que hubo en la Casa Liberal de Cali. En octubre del 49, si no estoy mal, eh, una masacre, mataron más de 200 personas, creo que fue. Mm, Cuando eso estaba muy rechazado el sindicalismo, eso lo veían como un ataque al gobierno, lo veían como algo repudiado, o sea, no querían que estos grupos se formaran, no querían que el sindicalismo se formara y habían grupos detrás de eso, lo cual lo estaban evitando. Por eso, como les dije al principio, que pasaron de un tanto de personas, de sindicatos, que aumentó mucho porcentaje. O sea que estos son hechos que a la larga sí han servido y servirán durante toda la historia en el sector social del país. También se logró que la CTC de la Confederación Latinoamericana catalogada comunista y acercarlo al sindicalismo.
Eso en 1948 era prácticamente prohibían las reuniones, como les dije anteriormente. En público no se podían hacer, tenía que hacerlas en garajes, escondidos, o tenía que hacerlas como si fuera algo pecado, o sea, eso fue visto mal, pero también a raíz de eso la iglesia tuvo una participación muy buena en este sector. ¿Por qué? Porque ellos, ellos, pues en ese tiempo se sabe que la iglesia mandaba muchas cosas, pero ellos fueron los que apoyaron mucho a la UTC para que se lograra, para que se empezaran con estas protestas, para que ellos también montaron como un sindicato, se puede decir. Cuando eso se celebraba el 15 de mayo, pero a raíz de, como les dije antes, de lo del clero, ellos hablaron con el gobierno y se pusieron de acuerdo y prácticamente cambiaron la fecha y desde esa fecha la pasaron al 1 de mayo, que es el Día Mundial del Trabajo. ¿Cuál es el contexto actual de la temática? Pues el contexto actual de la temática, como lo vemos, son los paros, es como está el país en este momento. O sea, nos vemos en una situación muy complicada. O sea, nunca se había visto que un paro duraría un día o horas, pero en este momento están asociados, están reunidos muchos sectores, ¿no? El estudiantil, el agrario, el laboral, en este momento los indígenas, todo el mundo está apoyando un paro. ¿Por qué? Porque están tratando de evitar las, las reformas que quiere imponer el gobierno. Y a raíz de esto los sindicatos, el sindicalismo está tratando de reunir, tratando de convencer a la gente de que, de que luchemos, de que vayamos a las calles, de que no nos dejamos meter estas condiciones que nos quieren implementar, sobre todo el trabajo por horas. Eso es una masacre a lo laboral, porque si una persona en este momento con un salario no le alcanza con familia, solamente para lo que es necesario, arriendo, pague una casa o, o el estudio, si acaso no tiene ni vida social, no tiene, o hacer algo un fin de semana, ahora dígame por horas, si con 8 horas una persona se demora años para pensionarse. Ahora por horas no nos vamos a pensionar. O sea que tenemos que estar muy pendientes y muy atentos a lo que en verdad el gobierno nos quiere decir. Mm, ¿Cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de la cultura política? El tema al cual hago yo referencia en el contexto de la cultura política tiene que ver mucho en el sindicalismo, el comportamiento político en la sociedad. O sea, la cultura política y el sindicalismo van de la mano. Se considera prácticamente como aquella que existe en los ciudadanos, una participación activa dentro del sistema político. O sea, todo va de la mano. La política, el sindicalismo, pues lo podemos ver, por ejemplo, este fin de año, el discurso o, o cómo vamos a arreglar el salario mínimo. Siempre está la política y siempre está el sindicalismo. O sea, siempre van de la mano. Se basa más que todo en la lucha de masas unidas, por causa de un motivo. Por eso la cultura política. Siempre van de la mano. ¿Cómo el sector social, seleccionado aporta a la construcción de la democracia? Pues el sindicalismo, que es el sector seleccionado mío, pues aporta en la democracia. Es un papel fundamental, porque por eso tenemos derechos laborales, tenemos derechos institucionales ante la sociedad. Nos podemos, no sé, nos podemos ver enfrascados en una sociedad de un consumo necesario, de estar siempre con la ciudadanía, de estar siempre
avanzando en un cambio social. Los servicios con la sociedad, los sindicatos son pertinentes. A veces la gente no cree mucho en el sindicato. O sea, no es porque no lo quieran ver como algo malo, sino que a veces esperan mucho de ellos. Ellos esperan, por ejemplo, que en este fin de año el salario mínimo suba más de un 7, un 8%, que siempre proponen un 10, con cifras de dos dígitos, pero a la final siempre en la lucha con el gobierno bajan a un porcentaje que ni lo esperaban ellos. eh, de pronto un despido inaceptado, un despido que no puede ser, ya es el sindicalismo o el sindicato dentro de la empresa no hace nada. Son cosas que, pues, que la gente piensa que no se va a realizar. Pues, compañeros, eh, señora tutora, espero que haya sido, pues, no sé, de un agrado, mis explicaciones. Entiéndalo, voy a agregar algo, entiéndalo y sepa lo que en este momento, el tema que yo escogí, pues, hace 3 meses, 4 meses que estamos en el curso y sin pensarlo, sin saber lo que estamos viviendo en este país. Mm, tenemos que todos poner la mano en el corazón, mirar qué es lo que está pasando la juventud, mirar qué nos lleva a conseguir todas esas protestas, todos esos cambios sociales que tenemos, que tenemos nosotros y que tiene la gente hacia un país. Ese país es lindo, es muy bonito. No lo podemos dejar llevar a un extremo. O sea, no lo podemos convertir en que ya no podemos salir, ya no podemos salir con las familias, de ir a un centro comercial, de ir a un partido de fútbol, de salir a un paseo. Porque ya no, que una protesta, que hay un estudiante allí, que es... Yo le pido de todo corazón que seamos honestos con nosotros mismos. Protestemos. Mm, parémonos firmes, pero sin violencia. Eh, que Dios los bendiga y muchas gracias.